Dios le bendiga. En este video presento el tema, con estas relaciones sexuales nos contaminan a todos. Comparta este video por las redes sociales con todos sus amigos y familiares, antes de que lo borren. Los gobiernos no quieren que la gente vea este video para que todos se contaminen con los actos sexuales de otras personas. Explicaré este tema, usando la Biblia Católica Latinoamericana, edición revisada 2005, editorial Verbo Divino 128ª edición que usted observa en pantalla. Iniciemos. Para hablar de las relaciones sexuales con las que nos contaminan a todos, mostraré las evidencias que están a la vista de todo el mundo, y mostraré también las evidencias bíblicas. De tal manera que todos observen que esa contaminación es el resultado de un pecado que se cometió en la antigüedad y se comete todavía. La pregunta es, ¿será que usted después de mirar este video permitirá que continúen contaminando a su familia y a sus hijos, con las relaciones sexuales de otras personas? Comparta este video por las redes sociales antes de que lo borren. Pero primero mire estas fotografías de la Iglesia Católica. Las flechas de color rojo indican las innumerables estatuas que venera la Iglesia Católica. Esas estatuas muestran la ferviente fe de los católicos. Observe con detenimiento una procesión de las estatuas de santos y vírgenes. Los católicos cargan sus estatuas e imágenes y las llevan en grandes procesiones. A ellas les encomiendan sus peticiones. Los católicos veneran estatuas de acuerdo al milagro que quieren obtener. Así, por ejemplo, rezan a la estatua de Judas Tadeo, rezan a Santa Catalina de Siena, rezan a Santa Margarita de Escocia, rezan a Santa Margarita de Hungría, rezan a San Lázaro, rezan a San Cristóbal, rezan al Niño Jesús, rezan a San Longinos, el soldado romano que atravesó con una lanza el costado de Jesús. Puede ser la primera vez que usted escuchó estos nombres de santos y santas, pero los católicos de otros países sí las conocen. En el país en el que usted vive, también existen santos y santas que los católicos de otros países no los conocen. Estos santos y santas son de diferentes países, para que los católicos de cada país veneren con fervor sus propias estatuas. Son miles las estatuas que veneran los católicos en todo el mundo. Usted puede buscar en internet esa multitud de vírgenes y santos que venera la Iglesia Católica. Escriba la palabra virgen o santo y añada cualquier nombre masculino o femenino que se le venga a la mente, y en imágenes observe que para todos los nombres existe una estatua y un devocional. Puede buscar también, el calendario católico tradicional. Este calendario muestra en detalle que durante los 365 días del año, la Iglesia Católica venera uno o dos santos diariamente en el mundo. Sin ser demasiado inteligente, dentro de los templos católicos, a simple vista se observa que el Dios Espíritu que creó los cielos y la tierra, no es el motivo único y exclusivo de adoración. Más bien, las miles de estatuas demuestran que la Iglesia Católica cambió la adoración al Dios invisible por estatuas visibles. Cambió la adoración al Dios creador por estatuas creadas. Cambió la adoración al Dios Espíritu vivo, por estatuas de yeso inertes. Los católicos transmiten esa tradición de adorar estatuas de sus antepasados, de sus tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, de padres a hijos. Por ese sentimiento familiar, los católicos se aferran a esa tradición, pero desconocen los mandamientos de Dios. En las fotografías que hemos visto, muchos dirán, no hay nada de malo, no hay nada de macabro. Nada de qué asombrarse. Y se preguntarán, ¿qué relación puede existir entre la fe de los católicos y la perversión sexual que está ocurriendo en el mundo? A simple vista no existe ninguna relación. Pero comparemos las realidades y saquemos una conclusión. Los templos católicos reflejan la realidad que vive el mundo, y la palabra de Dios escrita en la Santa Biblia refleja la realidad de la ley de Dios, que se está cumpliendo en el mundo. En el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 18, respecto a la ley de Dios expresada en mandamientos, Jesús dijo, en verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. Y en el Evangelio de Lucas capítulo 16 versículo 17, Jesús dijo, más fácil es que pasen el cielo y la tierra que deje de cumplirse una sola letra de la ley. Por estas palabras de Jesús,
hablaré bíblicamente del tema de la perversión sexual, citando lo que está escrito en los libros del Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos 5 libros son la ley de Dios. De lo que está escrito en estos 5 libros, Jesús dijo, más fácil es que pasen el cielo y la tierra que deje de cumplirse una sola letra de la ley. De esta ley hablaré del segundo libro, el libro del Éxodo. El libro del Éxodo fue escrito entre el año 1445 y 1405 a.C. En aquella época nadie se imaginó la perversión sexual que vive hoy el mundo, pero la ley de Dios se cumplirá en nosotros tal como está escrita. Para que usted observe que la ley de Dios se cumplirá fielmente en nosotros, mire en la parte superior de su pantalla el año en que fueron escritos los libros de la ley de Dios. Lo que está escrito en este libro se cumplirá tal como Dios lo escribió, por ello leamos detenidamente. En el libro del Éxodo capítulo 20 versículos del 3 al 5, Dios escribió, no tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses ni les sirvas, porque yo Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron. Pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos. En estos versículos observe 3 cosas, primero los mandamientos de Dios, segundo el castigo y tercero la bendición de Dios para los hijos, nietos y bisnietos por los actos de sus padres. Observe el mandamiento de Dios. Dios prohibió a su pueblo fabricar estatuas, imágenes o representaciones de lo que hay en el cielo visible, el sol, la luna, las estrellas y todo lo que hay en el universo, y en el cielo invisible, en el cual está Dios, el Señor Jesús y los ángeles. Dios prohibió también, fabricar estatuas e imágenes de los seres vivos que habitan en el planeta, el hombre, la mujer, y las especies de animales que viven sobre la superficie terrestre, abajo de ella, y en lo profundo de las aguas. Preste atención al versículo 5, en el que Dios escribió el castigo que enviará a los que desobedezcan sus mandamientos. La sentencia de Dios dice, yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron. No quisieron a Dios porque no quisieron obedecer sus mandamientos. Ahora observe la bendición de Dios que vendrá a los que cumplan sus mandamientos. La promesa de Dios dice, pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos. Para que no se fabrique ningún objeto de adoración, en el 5º libro de la ley de Dios, Dios estableció el concepto de ídolo. En el libro de Deuteronomio capítulo 4, versículos del 16 al 18, Dios dijo, por tanto no vayan a corromperse, no se hagan un ídolo, o sea, cualquier cosa esculpida con forma de hombre o de mujer, ni con forma de algún animal de los que viven en la tierra, o de algún ave que vuela en el cielo, ni de algún reptil de los que se arrastran sobre la tierra, ni de algún pez de los que viven en el agua debajo de la tierra. Pero desde milenios antes que Dios estableciera estos mandamientos, todas las naciones representaron en estatuas a hombres y mujeres a los que consideraban dioses y diosas. Otros pueblos adoraron estatuas de niños, otros adoraron las imágenes de los astros del cielo, el sol, la luna, las estrellas, los seres celestiales y los animales. Otros pueblos representaron a Dios con imágenes de las cosas creadas por Dios. La adoración de esas estatuas e imágenes que se fabricaron, el culto religioso que les ofrecieron a esos dioses, ahuyentó la presencia de Dios, tanto del templo, como del corazón del ser humano. Dios abandonó el templo y el corazón de cada persona, porque en su templo y en su corazón pusieron esas estatuas que se fabricaron. Ya no tenían fe en el único y soberano Dios que creó con su gran poder los cielos y la tierra. Sin la presencia de Dios en el templo y sin la presencia de Dios en el corazón del ser humano, el ser humano fue presa de sus propias pasiones sexuales secretas. Sin los mandamientos de Dios en su corazón y en su templo, dieron rienda suelta a sus deseos sexuales más sucios y asquerosos. Así los hombres, mujeres y niños, fueron arrastrados e inducidos a practicar esos actos sexuales que van en contra de la creación de Dios. Tal como se observa en la fotografía.
Los versículos del Antiguo y Nuevo Testamento que mostraré en este video, fueron escritos para que el mundo observe que las estatuas fabricadas y el culto que le rindieron fueron la causa de que la humanidad practicó la perversión sexual. Mire lo que sucedió en la antigüedad. En la página 828 de su Biblia católica, en el Antiguo Testamento busque el libro de Sabiduría. En el libro de Sabiduría, en el capítulo 14 versículo 12 está escrito: la invención de los ídolos fue el comienzo de la perversión, esa invención corrompió la vida. En el capítulo 14 versículos del 22 al 27 está escrito: no les bastó con tal error en el conocimiento de Dios. La ignorancia los llevó a tan grandes contradicciones que llegaron a considerar como normales los peores excesos, los asesinatos de niños que eran ofrecidos en sacrificio, los ritos secretos, las orgías furiosas y extravagantes. Ni el más mínimo recato en sus vidas o en su matrimonio, uno suprime al otro a traición o lo deshonra por medio del adulterio. Por todas partes solo hay sangre y muerte, robos, fraudes, corrupción, mala fe, revueltas, perjurios, confusión en la gente buena, olvido de los favores, escándalos, prácticas antinaturales, desórdenes en el matrimonio, adulterio, libertinaje. En el versículo 27 está escrito: el culto a los dioses, que ni siquiera merecen tal nombre, es el comienzo, la causa y el fin de todo mal. Como se observó, ya desde la antigüedad, fabricar ídolos, es decir, estatuas para adorarlas como dioses, y rendirles cultos religiosos, fue el inicio de la perversión del ser humano, que corrompió todo acto de la vida, hasta el punto de practicar actos sexuales detestables. Surgieron desórdenes en el matrimonio, como el adulterio y el libertinaje de los jóvenes, surgieron las prácticas sexuales antinaturales como la homosexualidad y el lesbianismo. Así, los pueblos se hundieron en esos actos sexuales contrarios a la creación de Dios. Por ello el versículo 27 lo dice claramente: el culto a los dioses, que ni siquiera merecen tal nombre, es el comienzo, la causa y el fin de todo mal. Ahora mire lo que sucederá en este siglo en el que todos los países viven en medio de la tecnología, la ciencia y el desarrollo. En la página 259 de su Biblia católica, en el Nuevo Testamento, busque la carta a los romanos. En su carta a los romanos, en el capítulo 1, versículos 22 y 23, el apóstol Pablo escribió: creyéndose sabios, se volvieron necios. Incluso reemplazaron al Dios de la gloria, al Dios incorruptible, con imágenes de todo lo pasajero, imágenes de hombres, de aves, de animales y reptiles. Por eso Dios los abandonó a sus pasiones secretas, se entregaron a la impureza y deshonraron sus propios cuerpos. En estos versículos, el apóstol Pablo afirmó que la gente, creyéndose sabia, se volvió necia y reemplazó a Dios con estatuas e imágenes. Reemplazaron a Dios espíritu, con estatuas de hombres e imágenes, de aves, de animales y reptiles, por eso Dios los abandonó a sus pasiones secretas, se entregaron a la impureza y deshonraron sus propios cuerpos con actos sexuales contrarios a la creación de Dios. A continuación, en el capítulo 1 versículos 25 y 26, el apóstol Pablo escribió: cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Adoraron y sirvieron a seres creados en lugar del Creador, que es bendecido por todos los siglos. Amén. Por esto Dios dejó que fueran presa de pasiones vergonzosas, ahora sus mujeres cambian las relaciones sexuales normales por relaciones contra la naturaleza. Es decir, las mujeres no quisieron tener una relación sexual normal con un hombre, sino que quisieron tener relaciones sexuales entre mujeres. Así surgió el lesbianismo. A continuación, en el versículo 27 el apóstol Pablo escribió: los hombres asimismo, dejan la relación natural con la mujer y se apasionan los unos por los otros, practican torpezas varones con varones, y así reciben en su propia persona el castigo merecido por su aberración. Es decir, los hombres no quisieron tener una relación sexual normal con una mujer, sino que quisieron tener relaciones sexuales entre hombres. Así surgió la homosexualidad. En estos versículos, el apóstol Pablo afirmó que cuando cambiaron la verdad de Dios,
Cuando cambiaron los 10 mandamientos de Dios que están escritos en el libro del Éxodo capítulo 20 versículos del 3 al 17, cuando los cambiaron por los 10 mandamientos católicos, surgió las prácticas antinaturales, el lesbianismo y la homosexualidad. Muchos dirán, es mi vida y es mi cuerpo, con ellos puedo hacer lo que quiera. Es evidente que cada persona puede hacer de su vida lo que quiere, pero los demás no tenemos por qué ser contaminados por esas personas y esos actos. Mire cómo esas prácticas sexuales antinaturales, el lesbianismo y la homosexualidad están destruyendo el orden establecido por Dios. Y aunque usted no crea en Dios, esos actos también están destruyendo su familia. Reflexione en lo siguiente. Dios creó a Adán, y puso en él un órgano sexual masculino. Dios creó a Eva, y puso en ella un órgano sexual femenino. Por diseño de Dios, en el niño y la niña, en el hombre y la mujer, estos órganos sexuales cumplen la función de orinar. Al usar el inodoro, estos órganos se contaminan con los olores malolientes de los excrementos. En el caso de la mujer, sus órganos sexuales se contaminan también con la menstruación. Todo esto hace que sus órganos sexuales sean exclusivos para el inodoro. Como una segunda función, los órganos sexuales sirven para la reproducción de la raza humana. Adán tenía relaciones sexuales con Eva, y Eva tenía relaciones sexuales con Adán. Adán era para Eva, y Eva para Adán. De su entrega mutua, les nacieron hijos. Esta fue la figura de matrimonio que estableció Dios. Un hombre con una mujer. Así, toda relación sexual fuera de este orden, es antinatural. Adicionalmente, por creación de Dios, cada miembro del cuerpo cumple una función específica. Así, la boca fue diseñada para hablar e ingerir alimentos, el oído fue diseñado para escuchar, y el ojo fue diseñado para mirar. Pero cuando se practica el sexo de manera antinatural, el lesbianismo y la homosexualidad, se contamina los otros órganos del cuerpo. La boca no fue diseñada para tener sexo oral, porque la boca se mancha con los órganos sexuales que están contaminados con los olores malolientes de los excrementos, cuando el hombre o la mujer se sientan en el inodoro. Al tocar esos órganos con la boca, manchan su boca. Aunque se lave con agua y jabón, su boca permanece manchada con la suciedad de los órganos sexuales que tocaron. Después de tener sexo oral, con esa boca ingieren alimentos en su hogar y contaminan los utensilios que su familia los usa para comer. Con esa boca saludan con un beso en la mejilla a sus amigos y compañeros de trabajo. Con esa boca besan a su novia, esposa e hijos. Así, contaminan a los demás. Creo yo, que por salud y para evitar el contagio de enfermedades, sería mejor no saludar con un beso a esas personas depravadas. Así también, el sexo anal mancha los órganos sexuales con los excrementos malolientes. Aunque se lave con agua y jabón, el órgano sexual permanece manchado con los excrementos que tocaron. Después de tener sexo anal, al tener relaciones sexuales con otras parejas, sean hombres o mujeres, contaminan a sus nuevas parejas. Así la contaminación pasa de una persona a otra. Las lesbianas, los homosexuales y toda persona que tiene relaciones sexuales antinaturales podrán decir que al bañarse con agua y jabón quedan limpios. Quizá podrán decir que después de bañarse no contaminan a nadie. Si alguien piensa así, reflexione en lo siguiente. Mire en la fotografía, un hombre frente a un inodoro. Si alguna persona lavara el inodoro de su casa, con cloro, jabón y mucha agua, y se lo trajera a la mesa y en su interior colocara el desayuno, el almuerzo o la cena, y le pidiera que los ingiera tomándolos del interior del inodoro, le pregunto si usted lo comiera. Creo que usted no comería nada de eso porque el inodoro es un objeto que todos lo usan para evacuar la orina y el excremento. Aunque hubiera sido lavado el inodoro una y mil veces, el inodoro está contaminado con los excrementos y la orina. Asimismo, por más que se lave con agua y jabón, los órganos sexuales y las nalgas, siempre estarán contaminados por la orina y los excrementos. Entre la juventud, es frecuente encontrar mujeres que exhiben sus nalgas con prendas ajustadas y cortas. Esa manera de vestir provoca tanto en hombres solteros y casados,
el deseo de tener relaciones sexuales por sus nalgas, es decir, sexo anal. Antes de vestirse de esa manera, las mujeres y los hombres deberían recordar que las nalgas son partes del cuerpo que sirven para defecar, sirven para expulsar excrementos malolientes. Si alguien insiste en decir que el sexo oral y anal no es sucio, toque con su boca los inodoros o beba el agua de su interior. O use el inodoro como utensilio de cocina para preparar los alimentos de su familia. Nadie se atrevería a hacerlo, porque cualquier persona sabe que los inodoros están contaminados con los excrementos y la orina. Asimismo, por más que se lave con agua y jabón, los órganos sexuales y las nalgas, siempre estarán contaminados por la orina y los excrementos. La perversión sexual se está promoviendo en el mundo de manera sigilosa, de tal manera que todos la están aceptando. Por medio de programas televisivos, reality shows, telenovelas, varios actores y actrices, promueven el lesbianismo, la homosexualidad y esas relaciones sexuales antinaturales. Por medio de la pornografía, también muchos son arrastrados e inducidos a esas prácticas sexuales antinaturales. Finalmente la familia que creó Dios se destruyó. Se destruyó porque muchos consideran como normal, el sexo oral y el sexo anal. Esa gente promueve el matrimonio entre hombres, promueve el matrimonio entre mujeres, promueve el libertinaje, para que hombres, mujeres, niños y niñas, se contaminen y se ensucien también. La juventud actual, que desconoce los mandamientos de Dios, que desconoce a Dios, es presa de esas pasiones sexuales antinaturales porque sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, sus antepasados, no quisieron cumplir los mandamientos de Dios, por aferrarse a las estatuas. De esta manera, lo que dijo Dios se está cumpliendo sin falta. En el segundo libro de la ley de Dios, en el libro del Éxodo capítulo 20 versículo 5, Dios escribió: no te postres ante esos dioses, ni les sirvas, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron. Pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos. En este momento está en usted decidir, cumplir los mandamientos de Dios, desechar las estatuas y renunciar a todo acto religioso de veneración, para que entre sus descendientes, sus hijos, nietos y bisnietos, no surjan los actos sexuales antinaturales, el lesbianismo y la homosexualidad. Deseche las estatuas, destrúyalas y vuelva a adorar a Dios. Deseche los 10 mandamientos católicos y vuelva a los 10 mandamientos de Dios escritos en la Biblia. Abandone la Iglesia católica y busque una Iglesia cristiana que ame y cumpla los mandamientos de Dios. Dirija su oración, adore y sirva al único Dios que creó los cielos y la tierra, tal como fue al principio de la creación, cuando Adán y Eva hablaban con Dios. Entonces, solo entonces, Dios será favorable con usted, hasta 1000 generaciones con los que le aman y cumplen sus mandamientos. Si usted desecha las estatuas y cumple los mandamientos de Dios, Dios restablecerá el matrimonio y la familia, tal como fue al principio. Lea continuamente la Biblia porque hay muchas religiones falsas como por ejemplo los Testigos de Jehová, la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, la Iglesia Pare de Sufrir, la Iglesia en el Nombre de Jesús, y el judaísmo. Tenga cuidado de ellas. En los próximos videos demostraré con la Biblia de cada una de estas religiones, las falsas enseñanzas que promueven. Mire en la parte inferior de su pantalla, el icono redondo de color rojo, presiónelo para mirar los otros videos que he publicado del pecado de idolatría de la Iglesia Católica. O presione el rectángulo de color rojo, para que le lleguen las notificaciones de los nuevos videos que estaré subiendo. Escriba sus preguntas e inquietudes en la caja de comentarios o al correo electrónico, mibibliacatólica128@gmail.com. Dios le bendiga.